Hola, nosotros somos Luz, Carlo y Pam y el día de hoy les vamos a hablar sobre la COFESE y la Profeco. ¿Alguna vez has sentido que en ciertos productos o servicios no hay mucha variedad de precios? ¿O que las promociones prometen pero no cumplen? En México existen dos instituciones clave que cuidan tu economía y la del país, la COFESE y la Profeco. Pero, ¿sabes qué hace cada una? ¿Cómo se complementan y cuál es su fundamento legal? Hoy lo vamos a descubrir paso a paso. Para entender su origen, tenemos que remontarnos a los años 80 y 90, cuando México comenzó a abrir su economía al mundo. Con la privatización de empresas públicas y la entrada del Telecán, surgieron prácticas monopólicas, empresas que se ponían de acuerdo para subir precios o impedir la entrada de competidores. Por otro lado, los consumidores sufrían abusos, publicidad engañosa, letras chiquitas, productos defectuosos. Ante eso, el gobierno mexicano creó dos tipos de defensa. Profeco, que nace formalmente en 1976 con la Ley Federal de Protección al Consumidor, para defender a los consumidores individualmente, y la COFESE, que se crea en 2013 tras la reforma constitucional en materia de competencia económica, para vigilar que las empresas compitan lealmente entre sí. Primero, algunos términos clave. Competencia económica. Cuando varias empresas ofrecen productos similares y luchan por atraer clientes mediante mejor precio, calidad o servicio. Monopolio. Una sola empresa domina el mercado, sin rivales. Puede subir precios sin miedo. Prácticas monopólicas absolutas. Colusión o cárteles. Acuerdos entre competidores para fijar precios, dividirse el mercado o limitar la producción. Prácticas monopólicas relativas. Un agente con poder de mercado impone condiciones injustas a sus competidores o proveedores. Consumidor. Persona que adquiere un producto o servicio para uso personal. Proveedor. Quien produce, distribuye o comercializa bienes o servicios. Desde lo legal, la Ley Federal de Competencia Económica define las conductas prohibitivas y faculta a la COFESE para investigar y sancionar. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece los derechos de los consumidores, información clara, garantías, no discriminación y la facultad de Profeco para aplicar multas y conciliar entre el cliente y proveedor. Siguiendo por el fundamento legal, empecemos por la cúspide, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 28 se prohíben los monopolios, las prácticas monopólicas y los estancos. El Estado debe proteger la competencia. De acuerdo al artículo 25, se señala que el desarrollo nacional debe ser bajo un régimen de competencia con el Estado como rector. El artículo 28 se reglamenta mediante la Ley Federal de Competencia Económica, la cual establece la creación de COFESE como órgano autónomo, las conductas prohibidas, prácticas monopólicas absolutas y relativas, las facultades de investigación, visitas de verificación, requerimientos de información, procedimiento sancionador, multas, medidas cautelares, convenios, control de concentraciones, fusiones y adquisiciones deben ser autorizadas. Y ahora hablaremos sobre la Ley Federal de Protección del Consumidor, que de hecho esta fue creada en 1976 y regula la Profeco, lo cual establece los derechos básicos del consumidor, como el derecho a la información, el derecho de garantías, de seguridad, a la no discriminación.
Y por supuesto que también muy importante, en esta ley se señala a la Profeco como una autoridad protectora. Y también como parte de esas protecciones que brinda la Profeco, se regulan las prácticas comerciales que están prohibidas, como la publicidad engañosa o las cláusulas abusivas. También aplican el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley de la Economía Social y el Código de Comercio. También el Convenio de Colaboración COFESE-Profeco, el cual fue firmado el 19 de mayo de 2014. Como dijo la entonces comisionada presidenta de COFESE, somos autoridades hermanas, autoridades aliadas. Este convenio permite colaboración en promoción, intercambio de información y una ventanilla única en las delegaciones de Profeco para recibir denuncias que también interesen a COFESE. Ahora hablaremos de la reforma del 2025 con la que la COFESE se transforma en la CNA. El 16 de julio del 2025 se publicó una reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, en la cual COFESE deja de ser un órgano autónomo y se convierte en la Comisión Nacional Antimonopolio CNA, la cual está adscrita a la Secretaría de Economía. Las funciones serán similares, pero este video se enfoca en la COFESE por ser la institución vigente durante la mayor parte de la historia reciente en la competencia económica. A continuación, hablaremos de los organismos y sus funciones. Empezaremos con la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica. Esta era un órgano autónomo con personalidad jurídica y presupuesto propio. Pero la pregunta es, ¿qué hacía realmente la COFESE? Lo que hacía era investigar y sancionar prácticas monopólicas absolutas, como cárteles, y relativas, como el abuso de dominio. También, dentro de sus funciones estaba Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor. Depende de la Secretaría de Economía, pero tiene autonomía técnica y operativa. Sus funciones son conciliar entre consumidores y proveedores, realizar estudios de calidad, aplicar verificaciones en establecimientos, precios, ofertas, etiquetado, sancionar publicidad engañosa, incumplimiento de garantías, cláusulas abusivas, proteger a los más vulnerables, adultos mayores, niños, personas con discapacidad. Un ejemplo es la verificación de gasolineras durante el gasolinazo y monitoreo de la canasta básica. Ahora bien, ¿en qué se diferencian y cómo se complementan? COFESE ve el mercado en general. Si varias empresas se ponen de acuerdo, si una fusión daña la competencia. Profeco, en cambio, ve la relación individual consumidor-proveedor. Si un producto defectuoso, si hay una garantía no respetada. Pero se complementan. Si Profeco detecta que un sector tiene mal servicio por falta de competencia, lo reporta a COFESE, y COFESE, en sus investigaciones, puede invitar a Profeco a orientar a los consumidores afectados. Es importante aclarar que COFESE no es la única autoridad en materia de competencia en México. Existe una división clara con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o mejor conocido como el IFT. Mientras COFESE promueve, protege y garantiza la competencia en todos los mercados, el IFT tiene la atribución exclusiva en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Esto significa que ahora veremos un tema que nos ayudará a comprender lo que hoy presentamos en este video. Casos emblemáticos. Para entender mejor el trabajo de COFESE, veamos algunos casos reales que han marcado su historia. El primero es el caso de la tortilla en Jalisco. COFESE sancionó al secretario de Desarrollo Rural de Jalisco y a líderes tortilleros del estado por propiciar un acuerdo ilegal para fijar el precio de la tortilla. Este es un ejemplo clásico de práctica monopólica absoluta, acordar precios entre competidores. El segundo son las barreras regulatorias en Sinaloa. En el estado de Sinaloa, COFESE identificó regulaciones del transporte que segmentaban artificialmente el mercado, restringían la oferta y otorgaban ventajas indebidas a ciertos concesionarios.
La autoridad otorgaba concesiones y fijaba tarifas con amplia discrecionalidad, lo que limitaba la competencia. El tercero es la opinión sobre empresas de redes de transporte. COFECE emitió una opinión sobre las empresas de redes de transporte como Uber y Didi, buscando que se reconocieran como nuevos servicios, garantizando así la seguridad de los usuarios y asegurando que se siguiera existiendo diversidad de opciones en movilidad. Estos casos demuestran que COFECE no sanciona por el tamaño de las empresas, sino por abusos de poder de mercado o acuerdos ilegales para manipular precios, repartirse el mercado o manipular licitaciones públicas. Uno de los temas más relevantes donde COFECE y Profeco pueden actuar conjuntamente es en el combate a la inflación. En 2022, México enfrentó una inflación del 8.67%, especialmente representada en el aumento de los alimentos. Se trata de una inflación de oferta, no de demanda, causada en parte por el crimen organizado y la especulación. ¿Pero qué tiene que ver COFECE y Profeco aquí? El gobierno federal puede establecer controles de precios cuando COFECE dictamina que no hay condiciones de competencia efectiva en ciertos mercados de productos necesarios para el consumo popular. La COFECE debe analizar si los incrementos de precios provienen de un cártel de precios o de prácticas monopólicas relativas verticales. Por su parte, Profeco monitorea los precios en los establecimientos y verifica que las ofertas sean reales. Ambas instituciones son clave para revisar, mercado por mercado, dónde están las razones de los incrementos injustificados. No se trata de decretar precios, sino de usar instrumentos de política económica para atacar las causas estructurales. Ahora vamos a un último tema, la reforma del 2025, sus implicaciones y sus riesgos. Anteriormente ya mencionamos que COFECE se transformó en la Comisión Nacional Antimonopolio en julio de 2025, pero esta reforma tiene implicaciones más profundas que vale la pena analizar. Para un contexto histórico, podemos decir que en 1994 se creó la COFECO como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, con 5 comisionados. En 2014 evolucionó a COFECE como órgano constitucional autónomo con 7 comisionados, y en 2025 se transforma en CNA, que regresa a 5 comisionados y a un modelo sectorizado a la Secretaría de Economía. Algunos cambios clave son la designación de comisionados, que ahora es por designación presidencial con ratificación del Senado, lo que genera riesgos de captura política, la reducción de umbrales de notificación, más operaciones como fusiones o adquisiciones deberán de ser autorizadas, lo que aumenta la carga de trabajo de la autoridad. También incremento de multas y sanciones y la incorporación de programas de cumplimiento certificado. El riesgo es que con más expedientes y los mismos recursos limitados, la autoridad podría descuidar la investigación de prácticas monopólicas graves para dedicarse a revisar más concentraciones. Aunque las funciones serán similares, el cambio en el diseño institucional de autónomo a descentralizado modifica el equilibrio de poder y la independencia técnica de la autoridad. La CNA tendrá que demostrar que puede mantener su rigor técnico sin la autonomía constitucional que tenía la COFECE. Y para abrir nuestras conclusiones, la primera sería que COFECE y Profeco no hacen lo mismo, pero sí lo mismo en esencia. Proteger tu bienestar económico, una cuida la competencia entre empresas y la otra tus derechos frente a esas empresas. De igual manera, ambas tienen base constitucional en los artículos 25 y 28 y leyes específicas que les dan fuerza para investigar, multar y corregir. A la última conclusión que llegamos es que para la ciudadanía es vital conocerlas y usarlas, denunciar prácticas monopólicas ante la COFECE vía SOS Competencia y acudir a Profeco por quejas de consumo es nuestra herramienta de empoderamiento. Recuerda, un mercado competitivo más consumidores informados es igual a precios justos, mejor calidad y empresas más responsables. Nos vemos en el próximo video. Toda la información está respaldada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Competencia Económica, incluyendo la reforma del 2025,
la Ley Federal de Protección al Consumidor, el Código Civil Federal y Código Federal de Procedimientos Civiles y el Convenio de Colaboración COFESE-Profeco. Gracias y hasta pronto.